Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted cómo ha estado? Excelente, profe. Me alegra, me alegra. Doctor, buenas tardes. Señor Morales, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Profe, ya Millonarios más de un mes sin perder, ¿no? Sí. Y River también. Bueno, Ay, River también. sin hacer bullying, ¿no? No, yo le comparto la idea de River Play. Hasta ahí, hasta ahí. Bien, jóvenes. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, vamos entonces a darle curso al desarrollo de la asignatura. Nos ocupábamos en la última clase de presentar el tema de los sujetos del derecho internacional. Habíamos evacuado ya el concepto de los estados con algunos lineamientos, con algunos elementos, pues, que integran el concepto de estados como sujetos de derecho internacional. Y entonces, Doctor, qué pena, una pequeña consulta. Es que quisiéramos saber si al principio o al final de la clase nos puede regalar un espacio para hacerle algunas consultas sobre el tema de los previos y... A ver, señorita, hagámoslo de una vez porque al final no sabemos a qué horas terminemos y entonces hagámoslo de una vez. Vale, sí, señor. Bueno, lo que pasa es que el ensayo del segundo corte de una vez nos arrojó una nota. Ya, sí, le agradezco que me haya puesto el tema, porque efectivamente entiendo que ahí hay una pequeña... ¿Escucha, doctor? Qué pena. Sí, sí, la oigo. ¿Ustedes me oyen bien? Sí, señor. Que le digo que le agradezco que me haya puesto el tema porque efectivamente ahí, entiendo, se está presentando una confusión. Debo contarles que hasta ahora estoy empezando a revisar los trabajos correspondientes al grupo de ustedes, pero en los últimos en entregar, pues tengo 200 trabajos por revisar y entonces en esas estamos. Por consiguiente, los trabajos que constituyen la nota del segundo corte no se han evaluado. El sistema, entiendo, le reporta como nota del segundo corte la calificación que corresponde al primer corte. La nota que aparece ahí como el segundo corte, que algunos, pues por supuesto, de manera equivocada, y equivocada con algún fundamento, porque el sistema sí lo dice, nota como del segundo corte, no es del segundo corte, corresponde al primer corte. Por alguna equivocación, seguramente mía, al programar el ejercicio se puso como si fuera nota del primer corte y por eso el sistema la vota como tal. Pero no es nota del segundo corte. Las notas del segundo corte probablemente que corresponden a los ejercicios académicos que ustedes hicieron sobre la OEA y sobre la cesión de territorio del Estado, pues estarán probablemente ya para dentro de 8 días al conocimiento de todos ustedes. Entonces, creo que queda clara la inquietud, señorita. Sí, señor. Entonces quedamos en que el trabajo de la OEA y el ensayo de lo de adquisición del territorio son las constitutivas de las notas del segundo corte. Yo termino su evaluación esta semana y las notas estarán en el sistema esta semana. Para que quede perfectamente claro. Bueno, muy amables. Muchas gracias. Profe, buenas tardes. Yo tengo otra consulta. Sí. Profe, buenas tardes. Cordial saludo. Le habla el alumno Choco. Sí. Profe, en este momento habemos 2 alumnos, Daisy y personas. Estamos pendientes por parcial primer corte. Ya. ¿Y tiene alguna autorización de la universidad o cómo sería ahí el trámite? Permítame, yo hablo con el doctor Vázquez, ya tocará el lunes y por conducto de la monitora que amablemente nos colabora, yo le hago llegar la decisión que tomemos con el doctor Vázquez. Seguramente ordenará hacer la evaluación, pero obviamente tengo que soportarme en la decisión de él. Listo, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, cómo no, muy amable. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Algún otro tema de esta naturaleza? No, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, démosle curso al desarrollo de la clase. Decíamos que estábamos desarrollando el tema de los sujetos del derecho internacional, es decir, de quienes tienen capacidad jurídica para actuar en la comunidad internacional
y que por supuesto desarrollando un tanto la idea del derecho civil en la comunidad internacional, pues es sujeto también del mismo quien tenga la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, que esa condición fue por mucho tiempo limitada a los estados, en el entendido de que los estados eran los únicos sujetos del derecho internacional, porque no solamente eran pocos para hace algunos años, sino que además eran los únicos protagonistas en el concierto internacional y eran los que realizaban tratados, en el entendido de que el tratado es la fuente más común de derecho en el campo internacional. Pero ese es un concepto, dijimos, que se amplió. Y los estados, tema del que nos ocupamos ya con suficiencia, pues se fue ampliando el marco y la doctrina viene admitiendo otros sujetos de derecho internacional, y en ese orden de ideas habíamos abordado el tema de los llamados sujetos atípicos. Voy a trasladarme a ver si logro proyectar unas diapositivas, entonces ustedes me confirman. Sí. ¿Ahí ven las diapositivas? Sí, señor. Bueno, muy amables. Sí, Entonces señor. aquí estamos para ubicarnos nuevamente en el desarrollo de la asignatura, los sujetos del derecho internacional. Vimos los estados, sus elementos, hicimos una serie de referencias conceptuales al concepto de estado y abordamos el tema de los sujetos atípicos. Y cuando abordamos el tema de los sujetos atípicos, entonces nos encontramos con que son sujetos del derecho internacional los que a continuación presentamos: la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden de Malta y los movimientos beligerantes e insurrectos, que también suelen denominarse por algún sector de la doctrina como los pueblos. Pero en realidad, de verdad, el concepto de pueblo alude de manera puntual a los movimientos beligerantes e insurrectos, de cuyas características hablaremos inmediatamente. En relación con la Santa Sede, creo que también alcanzamos a hacer alusión a las características que lo tienen como sujeto de derecho internacional, a la ciudad, al Estado Ciudad de Vaticano, que es otro sujeto de derecho internacional. Marcamos las diferencias que la doctrina traza entre uno y otro. Hablamos de las características de la Orden de Malta como sujeto de derecho internacional, y si no me falla la memoria, la clase terminó cuando nos encontrábamos iniciando el tema de beligerantes e insurrectos. Entonces veamos este último tipo de sujetos atípicos que tienen la condición de sujetos del derecho internacional. Entonces, bueno, aquí hablamos del concepto de sujetos atípicos, la Santa Sede, perdón, me adelanto, porque este fue un tema que agotamos en la sesión pasada. Bueno, nos ubicamos acá entonces. Los movimientos insurrectos es la denominación, digamos, del sujeto atípico. Los movimientos insurrectos, repito, para mayor claridad, en algunas fuentes doctrinarias, algunos tratadistas los denominan como los pueblos, pero en realidad la expresión de los pueblos se materializa en los movimientos insurrectos para tener la condición de sujetos del derecho internacional. Esos movimientos insurrectos pueden ser de dos clases: los movimientos o los pueblos que luchan por su liberación en conflicto armado interno, es decir, movimientos que se dan al interior de un Estado que luchan contra el régimen constitucional y contra la autoridad constituida en su Estado. Por eso se denomina conflicto armado interno. El otro grupo de movimientos insurrectos son los pueblos que luchan por su liberación contra gobiernos extranjeros. Son dos situaciones perfectamente distintas, ¿no? Vamos a ver entonces, en primer lugar, algunas características o elementos de los movimientos insurrectos que luchan por su liberación en conflicto armado interno. El DI, o el Derecho Internacional, ha consagrado la posibilidad, decimos, de reconocer, de tener como sujetos a determinadas organizaciones, movimientos políticos armados, cuando adquieren la condición o el reconocimiento de beligerancia. No cualquier grupo armado se constituye en sujeto de derecho internacional. Hay que advertirlo de entrada, a título de una vez preliminar. Para ser sujeto de derecho internacional
los movimientos que luchan internamente tienen que adquirir la condición de beligerancia, que es una calificación jurídica que ya vamos a ver cómo se puede o de dónde resulta la condición de beligerante. Son movimientos que avanzan o están en posibilidad de convertirse en Estado. Es justamente eso lo que hace que el derecho internacional abra la posibilidad de que estos movimientos que van camino a convertirse en Estado puedan adquirir el estatus de beligerantes y por consiguiente reconocerse como sujetos del derecho internacional. La razón de ser es lo que la doctrina llama el estatus nascendi, es decir, movimientos que van rumbo a convertirse, están en proceso de nacimiento como Estado o como forma de llegar al poder dentro del Estado. ¿Hasta cuándo? Doctor, qué pena que hay estudiantes esperando que les autorice el ingreso. Ya, Gracias. muy amable. Bien. Y lo segundo es para saber si puede ampliar la diapositiva en la pantalla. Gracias. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, decimos que son movimientos que avanzan y que están en posibilidad de convertirse en Estado. Anotábamos que la razón por la cual el derecho internacional les da un reconocimiento de beligerante que los habilita como sujetos del derecho internacional es la eventualidad, digamos, la potencialidad de convertirse en Estado. De ahí por qué, trayendo un aforismo o una locución latina, se dice que son status nascendi. ¿Hasta cuándo se mantiene la situación de status nascendi? Pues desde luego hasta que el conflicto se resuelva. Cuando cualquiera de las dos partes finiquite el conflicto, o porque las fuerzas oficiales del Estado liquidaron el movimiento insurrecto, o porque el movimiento insurrecto triunfó y se tomó el poder y por consiguiente tiene el control total del territorio que están disputando. Cualquiera de los dos puede ganar y el conflicto se resuelve un tanto, como decimos en boxeo, por nocaut, cuando uno de los dos definitivamente gana el conflicto. Hasta ese momento se mantiene la condición de movimiento beligerante, porque si es derrotado, sometido, pierde y pierde los elementos que lo caracterizan como insurrecto, pues por supuesto la condición de beligerante desaparece automáticamente. Y naturalmente, si llega al dominio o al control del poder dentro del Estado, pues se convierte en Estado, ya de status nascendi pasó a Estado propiamente dicho, y la condición de beligerante no se hace necesaria. ¿Qué se requiere en ese orden de ideas para ser sujeto de derecho internacional los movimientos insurrectos? ¿Qué requisitos requiere? Las convenciones de Ginebra de 1949, de las que hemos hablado aquí ya en repetidas oportunidades, instrumentos a través de los cuales se regula el derecho internacional humanitario y que regulan en consiguiente todos los aspectos atinentes a los conflictos armados que no son de carácter internacional, lo regula también, las convenciones de Ginebra regulan no solamente los conflictos armados internacionales, sino también los conflictos armados de carácter internacional. Estos instrumentos jurídicos determinan que los movimientos que se sometan a sus disposiciones, a las disposiciones del derecho internacional humanitario en el desarrollo del conflicto, son sujetos de derecho internacional y tienen por consiguiente derechos y obligaciones al tenor del derecho internacional. ¿Sí? Pero no solamente basta con que los grupos insurrectos en el desarrollo de sus actividades bélicas o militares de guerra se sometan a las normas del derecho internacional humanitario para obtener ese reconocimiento. Por supuesto, es igualmente necesario, aquí anotamos como exigencias puntuales, que es para que esas organizaciones sean consideradas como tal, de acuerdo a los protocolos de Ginebra, protocolo 2 en particular, que acredite los siguientes requisitos. Primero, que el grupo armado tenga cierta organización y actúe bajo una estructura de mando, una jefatura o un jefe responsable. No es cualquier horda, pues, que se organizó para quemar buses o para tirar piedra o cualquier cosa de esas similares o para disparar un tanto al aire ahí sin sentido o razón. No, tiene que ser un movimiento armado. Una organización supone que tiene estructura. La palabra organización define un ente que tiene estructura, que tiene niveles, que tiene jefaturas, que tiene responsabilidades, que designa atribuciones, que tiene un cometido. No hay organización que no tenga una mira hacia dónde va, porque se organiza es en función de algo.
y actúe, por supuesto, bajo la dirección de una estructura de mando, de un comando de mando, de una jefatura responsable, si se quiere, en últimas, de un jefe como tal, responsable de todas las acciones, por supuesto, del grupo, de la orientación y de la conducción de ese movimiento. Entonces, estamos hablando de una estructura, ¿sí? De un movimiento insurrecto debidamente organizado. Y segundo, que ese movimiento ejerza un control sobre una parte del territorio nacional, obviamente, que es el territorio en disputa, que le permita llevar a cabo operaciones militares continuas y concertadas. La sola presencia del movimiento en una zona no es suficiente requisito para demandar o exigir que se le reconozca el grado de beligerancia. El derecho internacional exige que el movimiento tenga un dominio y un control efectivo sobre la zona, de manera tal que ellos puedan desarrollar ahí acciones y operaciones militares continuas y concertadas. No es la sola presencia, pues que el grupo apareció mañana por la mañana en la montaña de cualquier municipio ya por ese hecho, no. Se requiere que tenga un efectivo control. Una zona, digamos, para no ir muy lejos, porque esta historia patria sí la conocemos todos, digamos, para hacer unas aproximaciones a las zonas de control y dominio que por algún momento dado, con algún reflejo pues, de dominio y de control total, pudo haber mantenido las FARC en algunas partes del territorio nacional, por sobre todo en el sur del país. Una presencia realmente donde actúa casi como Estado el movimiento subversivo. Entonces decimos que bajo los supuestos anteriores puede proceder el reconocimiento como movimiento beligerante. ¿Quién le hace el reconocimiento como movimiento beligerante al grupo insurrecto que se ha levantado en armas contra la autoridad o el régimen constitucional de un Estado? Ese reconocimiento puede provenir de dos fuentes o por dos caminos. Primero, porque la comunidad internacional lo haga. La comunidad internacional reconozca el grado de beligerancia a partir de estas tres condiciones, de estas dos, más el desarrollo del conflicto bajo las normas del derecho internacional humanitario. Esa es la premisa. Para que el derecho lo reconozca, pues por supuesto tiene que actuar en derecho. ¿Bajo cuál derecho? Bajo el derecho internacional de la guerra, o el llamado derecho internacional humanitario. Y por supuesto que tenga estas dos características el movimiento. Y en ese orden de ideas podría provenir de la comunidad internacional, ¿sí? El reconocimiento como movimiento beligerante, lo cual le da un estatus de sujeto de derecho internacional. Ese reconocimiento le da al grupo ese estatus. No es fácil, ya vamos a ver algunos inconvenientes que ello puede tener. O el segundo camino, que sea el propio gobierno del Estado, sede del conflicto, el que le reconozca al grupo ese estatus. El que le reconozca al grupo ese estatus. Son dos posiciones o dos vías de reconocimiento, por supuesto, que no son fáciles en cuanto al pronunciamiento de la comunidad internacional en relación con la beligerancia de un grupo insurrecto en un determinado estado, porque algún sector de la doctrina, en primer lugar, el tema responde a las relaciones internacionales, a las conveniencias, al manejo de las relaciones políticas internacionales que son muy complejas, que manejan diversidad de temas, que como se suele decir, tienen distintas aristas. Entonces, el reconocimiento de un Estado, de un tercer Estado, de la condición de beligerante a un grupo insurrecto en otro Estado, pues eso en materia de política internacional puede traer unas consecuencias graves para el Estado que lo reconoce. Graves en el sentido de que incluso los estados que puedan ser solidarios con el gobierno del Estado en el cual se produce la insurrección terminen aislándolo, terminen decretando algunas medidas contra ese Estado. Entonces no es un reconocimiento fácil, pero hay que advertir que la doctrina posibilita que la comunidad internacional lo haga. Ustedes recordarán que cuando las FARC era todavía un grupo insurrecto, las FARC mantenía algunos de sus voceros y emisarios en Europa y haciendo viajes por los distintos países del mundo. Incluso llegó a llamar a algunos de sus agentes como el canciller de las FARC, porque justamente lo que hicieron en Europa, por mucho tiempo algunos emisarios del entonces movimiento subversivo, era procurar que la comunidad internacional les diera el reconocimiento de beligerantes. Y la FARC luchó profundamente en el concierto internacional porque la comunidad internacional, insisto, les hiciera este reconocimiento de beligerantes, lo cual los hubiera puesto en un estatus jurídico realmente diferente. Pero el tema, digo, además de manejar las complejidades... Una consulta. Sí.
Profe, aquí qué pena. Lo que pasa es que yo quería pronto que usted me aclarara aquí este tema. Por ejemplo, lo que pasa, usted acaba de decir que desde el momento que las FARC inició un proceso de paz, a medida que eso sucedió, pues han nacido muchos grupos más que pues también recobran beligerancia, porque pues tienen un territorio, tienen un mando y control, hacen acciones armadas contra la fuerza pública, pero estos grupos no han sido catalogados, no han sido como reconocidos por el No, Estado. En caso de, ningún grupo. Bueno, usted termine su pregunta, escúcheme. listo, entonces pues, no han sido como reconocidos, o sea, o no han sido decretados como beligerantes para el Estado. En ese caso, derecho internacional monetario lo puede nombrar sin necesidad de que el Estado lo haga. No, a ver, permítame. Estábamos diciendo que el reconocimiento de beligerante, de grupo beligerante, el reconocimiento de beligerante es lo que le da el estatus de sujeto de derecho internacional Sí. al movimiento de reconocimiento como sujeto atípico del derecho internacional. El reconocimiento de beligerante. Dijimos, para tener el reconocimiento de beligerante se precisan estas tres condiciones o estas tres circunstancias que ya he advertido. Anotábamos, ¿quién califica como beligerante al grupo insurrecto? Puede ser, de un lado, la comunidad internacional, de un lado, la comunidad internacional o el gobierno mismo del Estado en el cual se desarrolla el conflicto armado, y ya voy a decir por qué el gobierno podría llegar a una eventualidad de esa naturaleza. Entonces, en cuanto al reconocimiento que puede provenir de la comunidad internacional, decimos que no es fácil obtenerlo, teóricamente existe, se han dado reconocimientos, sí, la comunidad internacional reconoció a pero ¿usted tiene activa la cuenta? Pregúntale. Porque si no... Bien, les agradezco ahí controlar los micrófonos, por favor, para no generar las interrupciones que nos perturban el desarrollo normal de la clase. Repito nuevamente para hilar el tema. Puede provenir el reconocimiento de beligerante de la comunidad internacional, ¿sí?, que tiene sus complejidades de carácter político. No es fácil que un Estado termine reconociendo el carácter de beligerante de un grupo insurrecto en otro Estado, por las consecuencias políticas mismas que le pueda generar a ese Estado un reconocimiento de esa magnitud, por supuesto, ¿sí? No es fácil, pero ha existido esa eventualidad, ese suceso acontecido, fue lo que la comunidad internacional hizo con la Organización de Liberación de Palestina, la famosa OLP que comandó el señor Yasser Arafat por muchos años, la comunidad internacional, y fue el peso de la comunidad internacional a partir de tantos reconocimientos como sujeto de derecho internacional lo que le dio a ese movimiento el estatus de sujeto de derecho internacional al punto que formaba parte en la calidad de observador de Organización de Naciones Unidas y era recibido Arafat en muchas partes cuando visitaba distintos estados, casi como si fuese un jefe de Estado. Finalmente Palestina, pues hoy en día tiene un mayor reconocimiento ya realmente como un Estado propiamente dicho. Recordarán el conflicto del presidente Santos días antes de irse del mando, cuando oficialmente Colombia reconoció a Palestina como un Estado propiamente dicho. Pero además, independientemente de esas complejidades políticas, se cuestiona, aquí en un nivel más teórico del derecho internacional, esta posibilidad de que sean los estados, los terceros estados, los que hagan ese reconocimiento de beligerancia, porque se acude al argumento de que cuando esa eventualidad se da, esos terceros estados están interviniendo en los asuntos internos del otro estado, del estado en conflicto, están interviniendo en los asuntos internos, porque ese es un conflicto interno propio del estado, cuya autonomía para resolverlo y manejarlo es propio del Estado. Y entonces se ha dicho, partiendo del principio del derecho internacional de la no injerencia en los asuntos internos de otro Estado, que cuando la comunidad internacional hace ese reconocimiento, vulnera o desconoce uno de los principios tutelares o capitales del derecho internacional, como es el principio de la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Por esas razones, por supuesto, no resulta muy fácil y eso impidió. Ahora, el Estado, el gobierno que tiene el poder oficial dentro del Estado en el cual hay insurrectos, volvemos un poco más al plano dinámico político que al teórico jurídico, pues también se mueve. Así como los insurrectos se mueven para obtener el reconocimiento de la comunidad internacional, pues ese Estado también mueve sus fichas y por supuesto presiona, hace lobby, genera los contactos, produce los movimientos, las acciones tendientes para que neutralizar a la comunidad internacional frente al riesgo de que terminen reconociendo a sus insurrectos
como sujetos de derecho internacional, dándoles el grado, por consiguiente, la condición o la calificación jurídica de beligerantes. Entonces ahí hay un pugilato. Por eso es que no resulta muy fácil. Eso fue lo que impidió a lo largo de la existencia de las FARC, por sobre todo en los últimos años, porque las FARC lo buscó, lo luchó, lo peleó, tenía elementos de juicio, casi que estas dos condiciones las tuvo reunidas para acreditar el reconocimiento. El punto donde presentó más debilidad en sus aspiraciones fue en el desarrollo de la lucha. Se le cuestionaba si realmente era una guerra sometida al derecho internacional humanitario y no, y de ahí la comunidad internacional se aferró siempre para, desde luego, con la presión de Colombia y de muchos países solidarios con Colombia, con los Estados Unidos a la cabeza, bastaría que presiona a la comunidad internacional para que no se haga un reconocimiento de esa magnitud. Entonces, sintetizo, es un reconocimiento que puede provenir de la comunidad internacional, que teóricamente es viable y existe como tal, que en la práctica no es tan fácil de obtener, ¿no? Por eso aquí anotamos, pues es apenas entendible que por razones obvias no es fácil que un gobierno... bueno, aquí esto refiriéndonos al caso del reconocimiento interno. La segunda fuente es que el mismo gobierno reconozca que sus insurrectos tienen el grado de beligerancia porque se dan las tres condiciones a las que somete, a las tres condiciones que se exigen para el reconocimiento como grupo beligerante. No es fácil, por supuesto. No es fácil que un gobierno reconozca la existencia de un grupo insurrecto en los términos de grupo beligerante y le permita con ese reconocimiento ser sujeto de derecho internacional público. Cuando esa eventualidad se da, hay que hacer claridad en lo siguiente. No significa que el gobierno reconozca que sus insurrectos tienen la razón o que el gobierno reconozca que está derrotado. No significa ello. ¿Por qué el derecho plantea la posibilidad de que el mismo Estado reconozca a sus insurrectos como grupo beligerante? Por la necesidad de tener que continuar desarrollando el conflicto armado bajo las normas del derecho internacional humanitario. ¿Sí? Entonces, existe la posibilidad de que el Estado reconozca la condición de beligerante para que ese grupo, en ese orden de ideas, se comprometa a desarrollar todas sus acciones bajo las normas del derecho internacional humanitario. Todas las acciones bajo las normas del derecho internacional humanitario. Por eso se plantea esa posibilidad, que no es fácil políticamente que un Estado termine admitiendo, porque la primera impresión que traduce es una sensación de derrota, naturalmente, derrota político-militar. En segundo lugar, pues eso conlleva a que se extienda la opinión o la impresión de que los insurrectos están legitimados, que tienen la razón y que van a llegar al poder más temprano que tarde. Pero no es eso finalmente. Se accede a esa posibilidad para humanizar el conflicto, porque al Estado le interesa en procura de salvaguardar a su población civil, que no puede ser objetivo militar, y a evitar una serie de actos horrendos de guerra, que los beligerantes se sometan a las normas del derecho internacional humanitario, con lo cual obvia, por supuesto, que se sometan a la guerra personas o se generen consecuencias para la guerra personas que no tienen por qué estar comprometidas en el conflicto. Entonces, a veces los estados... Sí. Dígame. Profe, usted habló ahora en su intervención, dice que cumplan los tres preceptos. Tenemos que sea una organización que esté bajo el mando de un jefe y que ejerza el control sobre el territorio y presencia militar continua y concertada. Sí. Pero el tercer elemento no es que no reconozcan la ley del Estado. No. El tercer elemento es que tal vez usted entró un poquito tarde, ya lo habíamos enunciado, pero lo repetimos con mucho gusto. El tercer elemento es que desarrolle su acción bélico, su acción militar bajo las normas del derecho internacional humanitario. Porque si el grupo insurrecto no combate bajo las prescripciones del derecho internacional humanitario, pues el derecho internacional no lo puede reconocer como sujeto de derecho internacional. Eso es apenas obvio. Si usted actúa bajo los supuestos, abre el camino, acreditando los otros dos requisitos, para que mañana se le pueda reconocer tal condición de beligerante. Sí, profe, muchas gracias. Sí. Entonces, esa es la circunstancia. Bueno. Entonces, decimos, pues finalmente los gobiernos pueden
terminar reconociendo el grado de beligerancia, pero por la necesidad de que el conflicto se continúe desarrollando, no significa derrota, sino poniéndole unos términos, digamos, de guerra para que el conflicto tenga siempre un desarrollo bajo las normas del derecho internacional humanitario, que por supuesto es un tema de una gran preocupación. El humanizar la guerra es uno de los postulados esenciales hoy en día de la comunidad internacional a través del derecho internacional humanitario. Entonces, esa es la circunstancia. Finalmente, pues en relación con el conflicto armado, particularmente con las FARC, yo considero, esta es una opinión personal, bueno, que es generalizada, ¿no?, en la sociedad colombiana, de que las FARC llegó a tener realmente las condiciones para ser reconocido como un grupo beligerante, por sobre todo las dos condiciones de estructura y la condición de un ejército realmente organizado como tal, con una gran cobertura del territorio, con territorios realmente bajo los cuales logró establecerse como un cuasi estado, como si fuera un estado. Llegó a tener una estructura incluso tributaria, llegó a tener sus propias normas de comportamiento, llegó a tener sus propios dictados, digamos, jurídicos, que por algún momento hicieron pensar que el territorio del país en la realidad estaba fraccionado, pero no tuvo nunca, estuvo cerca de que la comunidad internacional le hiciera un reconocimiento de beligerancia en ese sentido, pero la presión de la comunidad internacional aliada de Colombia, pues obviamente logró evitar que en Europa, sobre todo en el marco de los países escandinavos, Suecia, Finlandia, donde las FARC se movía como Pedro por su casa, y en algunos otros países de la comunidad europea, pues logró trancar Colombia que ese reconocimiento se diera, lo cual hubiese puesto el conflicto seguramente en otro plano, en otra dimensión. Colombia oficialmente, las FARC le pidió al gobierno colombiano que los reconociera como insurrectos. Pues obviamente el gobierno colombiano no lo iba a hacer. Los presidentes de la época, si bien el presidente Pastrana hizo algunas aproximaciones, pues no llegó finalmente a nada porque el comportamiento también desbordado por fuera de cualquier presupuesto de derecho de las FARC cuando se le concedió la estancia en la zona del Caguán. Con el presidente Uribe pues no era fácil por razones políticas entendibles. En la práctica, cuando se sentó el presidente Santos en representación del Estado colombiano a negociar con las FARC, en la práctica hizo un reconocimiento de beligerancia. Y ese es el punto, uno de los puntos neurálgicos de las diferencias entre el presidente Uribe y el presidente Santos. El reconocimiento que en la práctica significó, y así se entendió, porque si de otra manera no se hubiesen suscrito los acuerdos de La Habana, que se denominan acuerdos de paz, no se hubiese avanzado en ese proceso, que con todas las imperfecciones que pueda tener, finalmente se concluyó y algo de positivo puede hoy en día mostrar, esperándose que en el futuro... Doctor, una consulta. Sí. De haberse podido lograr el reconocimiento de movimiento beligerante a las FARC en el pasado, ¿hubiese sido posible de pronto evitar muchos crímenes de lesa humanidad que hoy en día se le achacan a este movimiento? Sin duda, señorita, que el conflicto hubiese podido acortarse. Sin duda que hubiese podido acortar en términos de tiempo. Y si se hubiese acortado en términos de tiempo, es decir, si esto que hicimos en los años 2010, 2016, 2017, de llegar a unos acuerdos de paz, hubiesen podido perfectamente ser obtenidos 5, 6, 7, 8, 10 años antes, porque la condición de beligerancia, ese estatus de sujeto de derecho internacional, lo hubiese puesto en un plano casi de Estado para negociar, forzaría un tanto la condición, la voluntad del Estado para sentarse a negociar. Si el ELN tuviera hoy la condición de beligerante, el reconocimiento de la comunidad internacional como beligerante y por consiguiente el estatus de sujeto de derecho internacional, que el ELN trata de movilizarse también para obtener un reconocimiento en ese sentido, pues obviamente no era tan potestativo del gobierno del Estado de decir me siento o no me siento a negociar, no. Eso pone en la discusión en un plano jurídico, le da un ingrediente de una calidad perfectamente diferente. Desde luego hubiese sido distinto. Y decimos, en la práctica, Colombia le dio, o el gobierno del presidente Santos le dio a las FARC un estatus de cuasi Estado, ¿sí? Por eso se interpreta y se sentó a negociar y pactó con ellos, finalmente, bien o mal, pero terminó pactando algo que en la práctica es indudable que hubo un reconocimiento tácito, no fue taxativo, porque no hubo acto oficial que así lo determinara, pero los acuerdos son una expresión
finalmente, y todo el proceso de negociación y el tratamiento que se le dio a las FARC durante el proceso de negociación, pues no es otra cosa distinta que el reconocimiento de que era un movimiento beligerante. Todas las prerrogativas, todo el régimen excepcional, para no decir que preferencial, a quienes las FARC designó como sus voceros para llevar a cabo esa negociación, pues por supuesto indican que hubo un reconocimiento de que era un movimiento político armado en condición de insurrecto, que en la práctica reunió los requisitos de grupo beligerante. Doctor, pero aquí no hay requisitos que, por ejemplo, establezcan, no, solamente se puede reconocer un solo grupo o los grupos que cumplan con las No, características. desde luego, que es que como en Colombia es el único país donde hay 10 guerrillas, ¿no? Exactamente. Pero podría ser perfectamente viable que existieran 2 o 3 movimientos, por citar un número cualquiera, que en determinada coyuntura tuviesen la condición de beligerantes, ¿sí? Que sería supremamente grave, porque eso sí le mostraría a la comunidad internacional que el Estado estaría perfectamente fraccionado y que pues, no existiría como tal realmente el Estado oficialmente reconocido o aceptado, sino que hay un estatus nacente, un estado en nacimiento que se expresa o se representa por los grupos o movimientos insurrectos. Pues no sé si para bien o para mal, eso no, de la suerte nuestra, pues como colombianos, eso no ha pasado. No es fácil que, para aterrizar el tema en la realidad de hoy, que un grupo como el ELN, diríamos, tal vez el grupo más próximo a tener un reconocimiento, porque los demás grupos sí están realmente muy lejos, supremamente lejos de tener Ahora, esto requiere un adobo, un ambiente, generar unas condiciones de aceptación política, ¿no? No es que como todo. La naturaleza es sabia en el sentido de que las cosas para que den fruto tienen que madurar. Y la maduración es un proceso, y el reconocimiento de la beligerancia, pues es un proceso político que finalmente lleva a madurar. Eso no es tan fácil, y si algo estaría próximo en esa eventualidad sería un reconocimiento al ELN de ese orden, pero no lo obtuvo las FARC militarmente y era mucho más impactante, mucho más dominante, tenía mucho más dominio del territorio. ¿Sí? Entre otras cosas por el tipo de guerra, que FARC y ELN FARC desarrolló una guerra bajo una estrategia distinta, el ELN desarrolla una guerra bajo otra concepción político-militar. Entonces no hay ahí, pues digamos, sí, el gran objetivo de las FARC era efectivamente el Estado como tal y sus instituciones armadas, y el gran objetivo militar del ELN son las organizaciones transnacionales, porque la estrategia de lucha del ELN es la organización transnacional, el imperialismo. Pero es que bombardea todos los días, ataca a los oleoductos y le arma problemas a las petroleras y a las compañías multinacionales, porque la estrategia de guerra de ellos es perfectamente distinta, además enmarcada en otras concepciones filosófico-políticas por la influencia que en algún momento dado de la historia nuestra en la formación de ese grupo pudo haber tenido algún sector o algún grupo de la Iglesia Católica. Entonces son 2 movimientos totalmente distintos, pero excluyendo cualquier consideración o caracterización de los distintos movimientos, estuvo mucho más cerca, sin duda, de hacerse reconocer como beligerante las FARC, y finalmente lo logra al hacer los acuerdos de paz, que el ELN en esta condición. Todavía diríamos que políticamente, no solamente internamente, sino en el plano internacional, está muy lejos de que esa posibilidad pueda existir en su favor. Bien, consecuencias jurídicas del reconocimiento de beligerancia. Pues lo fundamental es el trato de Estado que se da al grupo alzado en armas, pero en relación única a las acciones militares. Me refiero al Estado que lo reconoce como beligerante. Cuando se hace el reconocimiento, las 2 partes se comprometen a desarrollar la guerra, digamos, limpia. Una guerra no sucia, una guerra no por fuera de los lineamientos del derecho internacional humanitario. Esa es una de las consecuencias. Por eso decía hace un instante, a veces los estados optan por esa posibilidad porque deben someter el conflicto a que se resuelva militarmente, sí, pero resolvámoslo bajo las normas del derecho internacional humanitario, porque es imposible sostener una guerra con actos de terrorismo, con afectaciones a la población civil, que no tiene por qué ser objetivo militar, sin respeto, por ejemplo, de la Cruz Roja, pues como sujeto que es del derecho internacional que concurre a auxiliar
a las víctimas del conflicto. En fin, hay que humanizar la guerra. Vamos a resolverlo, vamos a matarnos, pero matémonos bajo unas normas de decencia que son las que contienen el derecho internacional humanitario. Y en ese orden de ideas, políticamente, este es un factor que también los estados aprecian, los gobiernos de los estados. Políticamente, bueno, más que políticamente tiene un efecto, por supuesto, pero militarmente le puede ser mucho más favorable al Estado reconocer al grupo insurrecto como tal y someterlo al derecho internacional humanitario, porque el Estado tiene mucho más elementos para el desarrollo de una guerra regular. Tiene mucho más elementos bélicos, ¿sí? que el grupo insurrecto, que así tenga un potencial y una capacidad militar, pues no tiene aviación, ni tiene armada, ni tiene el número de soldados que tienen las fuerzas oficiales, ni los armamentos sofisticados. Entonces, cuando lo somete a ello, es factible que la guerra pueda terminar a favor del grupo o del sector, hablemos del sector, el oficial o el insurrecto, del grupo que finalmente militarmente resulte más poderoso, y ahí es donde el Estado se puede ver beneficiado. Porque el otro tiene que guerrear bajo las normas del derecho internacional humanitario, no puede hacer actos de terrorismo, no puede escudarse en la población civil para presionar al otro, a su contendor, al Estado oficial. Entonces ahí ya le toca de bala a bala, y en ese orden de ideas puede sacar partido, mayor ventaja, el ejército oficial. Pero bueno, esos temas ya en esa perspectiva son de otro orden. Aquí pues acotamos reflexiones en ese mismo sentido. Los gobiernos que se enfrentan a esos conflictos difícilmente, y es obvio entenderlo, hacen reconocimiento expreso de beligerancia a un grupo o sector rebelde. Pero desde luego, de ciertas actitudes o acciones puede inferirse que hay un reconocimiento tácito de tal condición. Entonces, digamos que esos son los elementos del reconocimiento como sujeto de derecho internacional de un movimiento insurrecto en conflicto armado interno. La segunda eventualidad es que el conflicto se dé con movimientos de liberación nacional, pero que se enfrentan a gobiernos extranjeros que someten a su territorio o a su país. Por eso se habla de movimientos de liberación nacional en contienda armada internacional. Los primeros en contienda armada interna. Aquí es externa, internacional. No se lucha propiamente contra la autoridad de su Estado, sino contra autoridades extranjeras que otros gobiernos han constituido al interior de su territorio. Esa es la característica que distingue los dos tipos de lucha insurreccional. Contra los gobiernos internos, contra los gobiernos provenientes de otros estados. Por eso insistimos, es contienda armada internacional. El reconocimiento de los movimientos de liberación nacional en contienda armada internacional, reconocimiento obviamente como sujeto atípico del DEI, tiene un punto de partida, y es la resolución 1514 de diciembre 14 de 1960, expedida por Naciones Unidas. Expedida por Naciones Unidas, se expide en 1960. Esto significa el año 15 de Naciones Unidas. Casi la generalidad de los textos de las resoluciones que expide Naciones lleva como su propio calendario, ¿no? Así como partimos de la era cristiana hace 2021 años, 2020 años, Naciones Unidas también lleva su propio calendario desde que nació. En 1945, hoy en 1960 tenía 15 años. Miran ustedes muchas resoluciones provenientes de Naciones Unidas y están numeradas así. Entonces, en el año 15 de Naciones Unidas, el año 1960, expide la resolución 1514 de diciembre 14, ¿sí? Texto que es contentivo de una declaración sobre la concesión de la independencia a los países y a los pueblos que son sometidos al colonialismo, a los regímenes de carácter colonial. En 1960, Naciones Unidas hace ese pronunciamiento. No es gratuito, por supuesto. Desde años atrás, muchos de los países que para entonces, o muchos de los territorios, mejor, muchos de los territorios que para entonces estaban sometidos al régimen de dominación colonial, porque potencias extranjeras de tiempo atrás tenían eso como fincas, como feudos, como parte de su territorio, y sometida a la población de esas porciones territoriales a su imperio, a su gobierno, típicamente a un régimen de carácter colonial, así como España nos tuvo a nosotros por muchos siglos bajo el régimen de la colonia, instituciones españolas gobernando aquí, las autoridades son las españolas,
pues por supuesto eso ocurrió relativamente hasta hace poco tiempo, sobre todo en África, en algunos países asiáticos y básicamente en Asia. Y esos hechos, básicamente en este siglo, pues en la segunda mitad del siglo o en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Por eso es que en 1960 la ONU termina haciendo una declaración condenando todas las formas de dominación y todos los gobiernos de carácter colonialista. ¿Sí? La ONU, dentro de sus considerandos en el documento que aquí nos permitimos citar, reconoce la ONU en esa declaración, que le ruego consultar, es un texto de una hoja, eso no es muy extenso, consultar esa resolución, entre otras cosas porque es un documento, digamos, política y filosóficamente importante, muy, muy interesante. La ONU termina en esa declaración reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones y hace otra serie de considerandos de razones por las cuales el colonialismo debe acabarse, para concluir declarando solemnemente que, primero, ojo al contenido de la parte resolutiva de Naciones Unidas. La sujeción de pueblos es una subjugación. Exactamente. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales. Es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales. Segundo, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Tercero, la falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia, que era el argumento de las grandes potencias colonialistas, ¿no? Es que ese pueblito allá es muy atrasado, esos son un poco negritos que no saben ni leer ni escribir. Pues aquí le dice la ONU, no señor, ese no es argumento para que usted someta y retrase el proceso de autonomía política, de soberanía o de independencia de esos pueblos, que es un derecho natural. El derecho a la independencia política es un derecho natural. Cuarto, a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos y deberá respetarse la integridad de su territorio. Bueno, y agrega otros considerandos en ese mismo orden de ideas, en ese mismo plano, en esa dimensión filosófica, todas tendientes a condenar las formas colonialistas para someter a los pueblos. Por supuesto, si Naciones Unidas hace una declaración donde condena el colonialismo, los movimientos insurrectos que luchan contra los gobiernos colonialistas se legitiman, porque Naciones Unidas le dio aquí la partida de nacimiento como movimientos legítimos. Si condena, ¿sí?, si dice que no es de recibo, que censura el derecho internacional, la comunidad internacional en este documento expedido por Naciones Unidas como cuerpo expresivo de la comunidad internacional, condena el colonialismo, por supuesto, quien se levante contra las formas de gobierno colonialistas está legitimado en su accionar porque el derecho internacional lo respalda a partir de la resolución 1514 de Naciones Unidas. Y aquí lo decimos, es evidente entonces que esta condena de la ONU a toda forma de dominación colonial legitima a los movimientos armados que propugnan en conflicto internacional por la liberación de sus territorios, pues su lucha deriva inobjetablemente del principio de la autodeterminación de los pueblos, que es lo que dice la ONU. Los pueblos tienen derecho a ello, y es lo que sostengo yo, que es un derecho natural de los pueblos, y es un principio del derecho internacional, resultando imperativamente consecuente darle el tratamiento de Estado, de sujeto de derecho internacional, como ocurrió con la Organización de Liberación Palestina y con el movimiento de lucha, recuerden al señor Mandela, en Sudáfrica contra el apartheid, impuesto el sistema, impuesto por el gobierno de los blancos, pues como solía decirse, el gobierno que discriminó, maltrató y por supuesto consideró a los humanos de raza negra como sujetos dignos de otro tratamiento. Por esto, para estos movimientos se impone sujetarse en su accionar militar. Esta es la única condición que tienen los movimientos insurrectos
en contienda armada internacional, que todo su accionar militar se sujete, por supuesto, a las normas del derecho internacional humanitario. Pero aquí no precisa lo que exige para los movimientos insurrectos en lucha interna, que tengan dominio alguno de parte de su geografía, es decir, que logren controlar una determinada porción de su territorio. No se precisa, en cambio, para el movimiento insurrecto armado interno sí. Para el movimiento insurrecto armado en contienda internacional, ese no es un requisito sustancial. Parte de la legitimación por el hecho de levantarse con fundamento en una condena que hace la ONU, en donde declara naturalmente que toda forma de colonialismo está proscrita y que no tiene recibo y no puede ser aceptada por el derecho ni por la comunidad internacional, lo cual naturalmente legitima a los movimientos insurrectos y les da. No se requiere reconocimiento de beligerancia. Desde luego, el reconocimiento pasa en la comunidad internacional por lo que ya anotábamos, por las valoraciones de carácter político. ¿Qué tanto me conviene a mí reconocer a Palestina si mis socios son los israelitas? ¿Qué tanto me conviene? ¿Qué consecuencias me puede traer? Y entonces ahí viene el vaivén de la contienda internacional. Y los israelitas, que son dueños del mundo, ¿sí?, pues por supuesto puede eso generar consecuencias, y eso fue lo que por muchos años hizo complejo el reconocimiento de la Organización de Liberación Palestina como el gobierno del Estado de Palestina. Aquí vemos justamente al señor Yasser Arafat, ¿sí?, saludándose con el primer ministro de Israel tras conversaciones de aproximación que autoridades internacionales y que el mismo gobierno de los Estados Unidos promovió para poder buscarle punto final a un conflicto que, si bien se ha suavizado en algunos términos, en algunos conceptos, no se ha resuelto definitivamente y se mantiene una disputa que se revive frecuentemente con consecuencias para la paz mundial. Bien, esto es lo que podemos decir en relación con los sujetos atípicos del derecho internacional. Pasamos al tercer gran tipo de sujetos del derecho internacional, que son las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales que pueden ser de origen estatal, es decir, las que son creadas por los estados, y la otra organización especial que no es creada por los estados es la Cruz Roja Internacional o la Media Luna que existe en los países del Islam. Son las organizaciones internacionales, digamos, que son sujetos de derecho internacional. Aquí yo incluyo, para hacer claridad frente a algunas dudas que puedan presentarse, y lo advertimos expresamente, no son sujetos del derecho internacional las ONGs, las organizaciones no gubernamentales conocidas más por su sigla ONG, que pueden funcionar a veces algunas como unas especies de transnacionales, pero no son sujetos del derecho internacional, ¿sí? Y tienen un papel importante y a veces un papel positivo y, en fin, pueden valorarse, digamos, favorablemente, pero jurídicamente no tienen la connotación de sujetos del derecho internacional. Ya veremos por qué razón. Entonces, las dos grandes organizaciones internacionales son todas las que son de origen estatal, que son numerosas, y en particular la organización especial, ¿sí?, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Organizaciones internacionales, bueno, aquí citamos a título de ejemplo la OMS, por ejemplo, que hoy está aquí de moda, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que es una organización creada por los estados a través de la ONU para propender por el fomento de los productos alimenticios y de la alimentación, elevar el nivel y la calidad de alimentación de los pueblos del mundo, de la gente en general. La Organización Internacional del Trabajo, que propende por los temas relativos al derecho laboral. Bueno, aquí está la FAO repetida, la Organización de Estados Americanos, que propende por la integración de los Estados americanos bajo los presupuestos contenidos en la Carta de 1948. Y aquí el símbolo de la Organización de la Unidad Africana, que es como la OEA de nosotros, es la organización en la cual se reúnen todos los estados africanos para tomar las decisiones que como continente les resultan de interés o trascendentes. ¿Qué hace que se creen las organizaciones internacionales? ¿Cómo se originan? Pues la conciencia, decimos, en la comunidad internacional acerca de la existencia de necesidades y problemas que trascienden más allá de los simples intereses estatales y la necesidad de resolverlos en un marco de cooperación y solidaridad internacional, propicia hacia finales del siglo XIX
Las organizaciones internacionales realmente comienzan a nacer en la segunda mitad del siglo XIX, más hacia el final del siglo XIX, porque hasta antes realmente toda la política y todo el desarrollo de las relaciones internacionales era a través de los estados. No existían los sujetos, no existían las comunidades internacionales, por lo menos en la medida y en la dimensión que hoy las conocemos. Es a finales del siglo XIX que los estados comienzan a asociarse, a interactuar, a entender que hay cosas que son comunes, que van más allá del interés exclusivo de los estados como estados y que hay temas que son de interés de la comunidad y entonces comienzan a asociarse y comienzan a generarse algunas organizaciones en ese orden. Entonces decimos, su desarrollo es a finales del siglo XIX, sus apariciones, digámoslo, y su proceso de consolidación en la primera mitad del siglo XX, los primeros años del siglo XX, ya surgen organizaciones internacionales con autonomía jurídica, porque ese es un requisito imprescindible. Recordemos lo que hemos dicho como cualidad inescindible, condición sine qua non para ser sujeto de derecho internacional, tener capacidad jurídica para contraer derechos y adquirir derechos, y contraer obligaciones. Si no tiene esa capacidad, pues no puede ser sujeto del derecho internacional. Entonces surgen organizaciones con esa característica, con una autonomía jurídica que les permite tener capacidad jurídica para asumir el manejo de esos intereses que son supraestatales, son superiores a la voluntad estatal. No vayamos muy lejos, vengamos a la hora de hoy. El tema de la pandemia es un tema que le interesa en particular a España, que le interesa en particular a Colombia, o en particular al señor Trump en los Estados Unidos. No, es un tema que le interesa a la comunidad mundial. Es un tema universal que debe ser tratado bajo unos pautas, bajo unas políticas, digamos, bajo una metodología de carácter universal y no en función del interés de un Estado. Porque si así fuera, la pandemia hoy en día no sería pandemia, sino superpandemia. ¿Sí? Con medidas amplias y laxas como las que tuvieron algunos países europeos al comienzo de la pandemia, que tanto les ha costado, pero corrigen ya un tanto tarde, con alguna amplitud como la del señor Trump, que también le ha costado, con una política irresponsable como la del señor de Nicaragua o la del señor Bolsonaro, pues por supuesto, si no hubiese una pauta de la Organización Mundial de la Salud y cada estado girara frente al tema, cuando es un problema universal y no es un problema único de los estados, pues obviamente el tema sería diferente. Y ahí es cuando la Organización Mundial de la Salud, como rectora, digamos, del manejo en ese tema, pues cobra una importancia y son sus pautas las que orientan a la comunidad internacional en el tratamiento, en fin, en las previsiones que se deben tener frente a esta difícil coyuntura. Hoy en día son numerosas, muy variadas las entidades de este orden, ¿no? Algunas con competencias y decisiones vinculantes. Hay entidades de derecho internacional que tienen capacidad para imponer sus decisiones. Hay otras que apenas hacen declaraciones, pronunciamientos un tanto declarativos que pueden tener un valor jurídico para motivar a ciertas acciones a un cierto actuar. O que, por ejemplo, el caso de la declaración que leíamos hace un instante de Organización de Naciones Unidas contra el colonialismo, por supuesto, en tanto envuelven un conjunto de valores, se pueden convertir en textos o en documentos guías para determinar el comportamiento de los estados frente al tema que sea objeto de esa declaración. Por ejemplo, hoy en día en materia de derechos humanos existe cualquier cantidad de organizaciones y han adquirido una gran importancia y sus pronunciamientos y decisiones son de alto impacto y recibo dentro de los estados. Y algunas de esas organizaciones tienen un alto poder de decisión y otras no tienen poder de decisión, pero por ejemplo, ¿cómo es que se llama esta que tanto se pronuncia en Colombia, Humana Rights? Pues son organizaciones internacionales y como esas hay muchas otras que por el peso... Human Rights Watch. Human Rights Watch, exactamente, sí. Por el peso de sus conceptos, es una decisión que cuando se pronuncia todos los gobiernos de América están pendientes de cuál es la evaluación que hace. ¿Puede sancionar? No. ¿Tiene poder coercitivo? No. Pero la declaración de ellos como una voz papal, pues, ¿no? Es apenas suficiente para que encauce y un cuestionamiento de esa entidad, pues, por supuesto, hace digamos, cuestionable la política de un Estado en esa medida. ¿Cómo se crean, qué atribuciones y cómo se pueden clasificar las organizaciones internacionales? Primero, suelen ser creadas mediante tratados internacionales.
Por eso decimos que son creadas en la generalidad de las veces por los propios estados, cuando no pueden ser organizaciones, o cuando no son organizaciones, digamos, de nivel secundario internacional. Las crea un sujeto ya, una organización internacional existente. ONU, por ejemplo, puede crear algunas organizaciones como tal, y entonces serían organizaciones internacionales, digamos, un tanto de segundo nivel. Pueden a su vez crear otras organizaciones, que es lo que estoy acotando, y son independientes de la voluntad de los estados que las originan, desde luego, porque tienen su propia autonomía administrativa y su propia capacidad jurídica, tienen sus propios recursos, sus propias fuentes de financiación. Esas entidades se caracterizan no tanto por tener una competencia territorial, sino funcional. Esto es, regulan determinados... Hay una interferencia por ahí de un micrófono. Digo, regulan determinados temas. La competencia generalmente de las organizaciones internacionales es más funcional que territorial. ¿Sí? Es más funcional que territorial. Caso de la Organización Mundial de la Salud, en el tema de la salud, funciones en materia de salud antes que competencia territorial propiamente dicho. Y pueden ser sobre los temas de que se ocupen, culturales, de salud, económicos, deportivos, etcétera, lo que fuese. ¿Sí? Esas organizaciones, en tanto son sujetos de derecho internacional, son cuasi estados, dirían los romanos, son como si fuesen estados, celebran igualmente tratados, aquí nos quedó la palabra tratados como si fuésemos costeños, y mantienen relaciones diplomáticas a través de funcionarios que con este mismo rango actúan en la generalidad de los estados que forman parte de la organización. ¿Sí? Entonces, esas organizaciones internacionales pueden constituir misiones diplomáticas en los distintos estados y pueden celebrar con los estados tratados internacionales para los fines que les son comunes en el marco de la razón de ser de la organización internacional. Ahora, ¿cómo se clasifican? Se pueden clasificar en organizaciones de ámbito universal y en organizaciones de ámbito regional, según sea el espacio o el ámbito de su competencia funcional. Por ejemplo, Naciones Unidas, pues es de competencia universal. Su radio de acción funcional es en todo el mundo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, proyectan sobre todo el ámbito universal su acción, su funcionalidad. Dentro de la segunda, las regionales, pues es obvio entender que organizaciones como la OEA, que solamente trasciende para el continente americano, o la Comunidad Europea para el Viejo Mundo, o la Organización de la Unidad Africana, decíamos hace un instante, para los países africanos. Entonces, pues realmente no es una clasificación muy compleja en ese sentido o en ese tema. Una organización especial que es sujeto de derecho internacional es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que no es creación de los estados, ni es un organismo supranacional como tal. Es una institución, aquí recordamos muy rápidamente cómo se funda la Cruz Roja por unos señores llamados Henry Dunant y Don Gustav Moynier, que movidos, condolidos un poco por el número de conflictos que para entonces acontecían, deciden cumplir funciones o actividades humanitarias, como la de prestar ayuda en los conflictos armados a todas las personas que resultaran víctimas del conflicto, o como lo hacen igualmente la Cruz Roja cuando se presentan catástrofes o circunstancias de emergencia, actúa como tal. La característica de la Cruz Roja es la de actuar como un ente independiente y un principio vertebral de la Cruz Roja para tener el reconocimiento como organización especial internacional es su neutralidad. Políticamente la Cruz Roja es neutral. La Cruz Roja entra al campo de batalla no para favorecer a uno cualquiera de los dos sectores en contienda, sino para cumplir la labor humanitaria de los heridos en el grupo A, en el grupo B, en el ejército de acá o en el ejército de allá. Las razones políticas que propician el enfrentamiento y la guerra no le interesan a la Cruz Roja. No puede comprometerse políticamente, es esencial, es un rasgo de vida o muerte para la Cruz Roja, el principio de la neutralidad. Y ese principio es lo que hace que la comunidad internacional la reconozca como sujeto de derecho internacional. Por supuesto, porque si no fuese neutral, pues obviamente eso ya despierta
algunas prevenciones. Por eso no puede comprometerse con la guerra. Por eso, para citar un ejemplo, no pueden sus símbolos usarse. Aquí hubo un conflicto cuando en un rescate por allá de unos secuestrados se utilizaron símbolos de la Cruz Roja para confundir justamente a algunos grupos de las FARC que tenían los secuestrados. Ahí hubo un debate que finalmente se minimizó y se ocultó, pero por supuesto hubo un abuso indebido, un uso indebido, el abuso siempre es indebido, un uso indebido de los símbolos de la Cruz Roja, que son símbolos que implican neutralidad, símbolos que significan neutralidad en el conflicto. No pueden utilizarse. No podemos utilizar una ambulancia de la Cruz Roja para transportar armas, ni para acciones de carácter bélico o militar, no. Son simplemente acciones que desarrolla la Cruz Roja, y todos sus recursos logísticos, como todo su potencial humano, tiene que estar siempre en función del principio de la neutralidad que guía su accionar de acuerdo a los convenios de Ginebra de 1949. La Organización Especial del Comité Internacional de la Cruz Roja actúa en los distintos estados. Fíjese que aquí es una característica distinta, no son los estados los que lo conforman. La Cruz Roja hace presencia en los distintos estados a través de las sociedades nacionales de la Cruz Roja. Y en los países del Islam, básicamente, en algunos países del Medio Oriente, por sobre todo en los países del Islam, no opera la Cruz Roja, sino una organización que se llama la Media Luna Roja, que forma parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero es, digamos, estructural, organizacionalmente distinta de la Cruz Roja, pero ambas dependen del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es decir, los comités nacionales de la Media Luna Roja, que operan por sobre todo en los países del Islam, perdón, que me vine hacia atrás, hacia adelante. Sí. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí, me decía. Entonces, siendo así, profe, entonces el 6CR, Comité Internacional de la Cruz Roja, entonces tiene una sola finalidad que es como mediar en los conflictos de los países, ¿verdad? Cumple labores humanitarias. Esa es su filosofía y su razón de ser. Ahora, dentro de la función humanitaria está la de mediar, pero mediar en un plano de neutralidad. Se ha usado muchas veces la Cruz Roja para propiciar acercamientos, ¿sí? Para tenerla como garante de una negociación, pero es absolutamente neutral. La Cruz Roja no se compromete políticamente, porque en el momento en que lo haga, pues obviamente se desnaturaliza, pierde su razón de ser, y la comunidad internacional la ha acogido, por aquí creo que lo decimos justamente. En primer lugar, por la naturaleza de la labor que cumple, una labor humanitaria. Hombre, si vienen a ayudarme, vienen a socorrerme, si vienen a prestarme auxilio en momentos en que lo necesito, ¿por qué lo voy a rechazar? Y segundo, porque el principio de la neutralidad es un principio, digamos, altruista en ese sentido, y por consiguiente eso le abre las puertas del reconocimiento en la comunidad internacional. Entonces, decíamos aquí, la Cruz Roja actúa a través de sociedades nacionales que constituyen los diferentes estados. Hoy en día creo que está en la generalidad de los estados del mundo. En la gran mayoría a través de las sociedades nacionales de la Cruz Roja, y en los países del Oriente, por sobre todo en los países del Islam, a través de la Media Luna Roja. Pero ambas organizaciones, o todas las sociedades nacionales y las sociedades nacionales de la Media Luna, todas pertenecen al Comité Internacional de la Cruz Roja. En los países del Islam, porque el símbolo de la cruz pues genera, por razones religiosas, algunas prevenciones, hay reservas, por supuesto, y entonces el icono del Islam es la media luna, y entonces allá opera bajo la organización opera bajo los comités nacionales de la Media Luna Roja. Pero en el fondo tienen exactamente la misma labor, bajo los mismos criterios, bajo los mismos principios, cumplen las mismas funciones, y finalmente una y otras, las sociedades nacionales de Cruz Roja y las sociedades nacionales de Media Luna Roja, dependen de esta organización especial, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces eso queda perfectamente claro. ¿Qué funciones tiene la Cruz Roja y la Media Luna Roja, por supuesto? ¿Qué funciones tiene la Organización Internacional de la Cruz Roja, entre la cual están comprendidas ambas, decíamos hace un instante? Funciones humanitarias de carácter neutral, con las que cumple, se reconoce a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja la condición de sujetos de derecho internacional. En tal virtud,
como sujeto que suscribe tratados internacionales, y la Cruz Roja también tiene misiones diplomáticas y tiene funcionarios que gozan de las inmunidades de que gozan los agentes diplomáticos de los estados propiamente dichos, porque es un sujeto de derecho internacional. Por la función que cumplen, la comunidad internacional da a estas entidades una gran acogida, un gran respaldo. Todos los estados protegen, por supuesto, auxilian y favorecen en lo que corresponda o pueda ser posible a estos comités internacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. En relación con este tema, decíamos al principio que las ONGs no son sujetos del derecho internacional público. Pueden ser entidades, digamos, supranacionales, pueden ser entidades internacionales, sí, pero son entidades de derecho privado y no de derecho público, por lo que no pueden tener la calidad o el reconocimiento de sujetos del derecho internacional. Algunas son muy trascendentes, algunas casi decíamos hace un instante que actúan como verdaderos estados y tienen un peso político y sus conceptos y formulaciones son de un gran impacto, pero no son sujetos del derecho internacional, porque se han calificado, se han entendido como sujetos de derecho privado. Aquí anotamos. La doctrina discutiva acerca del carácter de la ONG, esto es, qué tanto pueden igualmente considerarse como sujetos del derecho internacional. Hay una definición que traemos de un autor que aquí hemos citado ya en algunas oportunidades, algunas ocasiones, el profesor Cesáreo Gutiérrez Espada, un ilustre jurista español, por fortuna vivo todavía, creo que es profesor de la Universidad de Murcia, reconocido internacionalista en el mundo europeo, ¿sí?, que ha formulado una apreciación que se constituye en un criterio guía, y cuando digo criterio guía, es el criterio, permítanme por acá, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, mediante memorando 40504 del 2012, cita y acoge para entender, entre otras cosas, que las ONG no son sujetos de derecho internacional público. ¿Qué dice Gutiérrez Espada? Dice el profesor Gutiérrez Espada, las asociaciones, fundaciones y otras instituciones privadas que tienen un fin no lucrativo de utilidad internacional son creadas por un acto de derecho interno, desarrollan una actividad efectiva en 2 o más estados y tienen su sede en el territorio de un estado soberano, infiriéndose en consecuencia que son entidades de derecho privado interno que no tienen los elementos constitutivos propios de los sujetos de derecho internacional, valga decir, no tienen capacidad para crear derechos ni adquirir obligaciones, entendido esto en el panorama internacional, por lo que no están regulados por el derecho internacional y no son sujetos del mismo. Cumplen un papel a veces trascendente, a veces de gran influencia y de gran importancia en la comunidad internacional, sí, pero no son sujetos. Por consiguiente, no pueden actuar como tales, como sujetos del derecho internacional. Por consiguiente, ni pueden firmar tratados, ni pueden realizar actos del derecho internacional, ni sus declaraciones, disposiciones normativas son fuente de derecho internacional, ni sus funcionarios pueden pretender tener rangos o inmunidades de carácter diplomático, que no son sujetos del derecho internacional público. Finalmente, el último concepto de los sujetos del derecho internacional es el relativo a la persona considerada individualmente, al individuo propiamente dicho, es o no es sujeto del derecho internacional. Un tema que sobre todo se ha puesto en el tapete de las grandes discusiones en los últimos años, por los procesos mismos que se han dado, que ha llevado a que el derecho internacional finalmente valore que el individuo, la persona considerada individualmente, es y puede tener en determinados momentos la condición de sujeto del derecho internacional. Las tendencias que respaldan esa tesis, por supuesto, afirman que las personas individualmente consideradas son hoy en día un sujeto más del derecho internacional público. ¿En qué se soportan estos doctrinantes o estos teóricos o estas tesis al afirmar que la persona es un sujeto del derecho internacional? Es decir, el marco teórico, decimos aquí, de esas tesis
por las cuales en el campo internacional las personas tienen subjetividad jurídica, aunque muy limitada, no tienen la misma subjetividad, no pueden generar los mismos derechos ni adquirir las mismas obligaciones que adquiere un Estado. Por eso es una personalidad jurídica internacional limitada. Pero hay momentos, hay escenarios en que el sujeto individualmente valorado o estimado es un sujeto del derecho internacional. Vamos a citar aquí 4 breves razones por las cuales compartimos la tesis de que el individuo, la persona físicamente, individualmente considerada, es sujeto del derecho internacional. Primero, porque las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, todos los tratados que han venido desarrollando las convenciones originales de 1949, que son los instrumentos bases del derecho internacional humanitario, propenden por la protección del individuo en desarrollo de los conflictos armados. Si las normas del derecho internacional humanitario protegen al individuo en medio de los conflictos armados, generan unos derechos en favor de esas personas objeto de protección. Por consiguiente, debe entenderse entonces que el individuo es titular de derechos reconocidos por la comunidad internacional a través de los instrumentos in cita. La comunidad internacional habla a través de los protocolos de Ginebra. ¿Qué dijo la comunidad internacional en esos protocolos? Hay que proteger al individuo en medio del conflicto. Creó unos derechos a favor del individuo. Si crea esos derechos la comunidad internacional, insisto, a través de estos instrumentos, pues por supuesto debe entenderse que el individuo tiene un estatus de sujeto del derecho internacional. En segundo lugar, porque en el ámbito propio de los derechos humanos, un tema que hoy en día es profundamente universal, ¿sí? Desde reconocimiento universal, el individuo encuentra un amplio, especial trato como persona, y las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, son normas por naturaleza internacionales, porque son normas universales. Y si hay un reconocimiento de esa magnitud de derechos de las personas y de un trato al que están obligados los estados, pues no hay duda de que el individuo tiene también, en su condición de persona, individualmente considerado el ser, tiene la calidad de sujeto del derecho internacional. En tercer lugar, porque las personas individualmente consideradas pueden acudir mediante las acciones diseñadas por el derecho internacional para tal fin ante organismos internacionales en demanda de protección de sus derechos fundamentales o exigiendo las responsabilidades a los estados por vulneración o desconocimiento de los mismos. Valga decir entonces, la persona puede acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la primera con sede en Washington, la segunda con sede en San José de Costa Rica, por ejemplo, según sea la circunstancia jurídica, se acude a la comisión o se acude a la Corte. El señor Petro fue a la comisión porque la circunstancia jurídica le exigía era ir allá. Otros van a la Corte cuando ya se trata. A la comisión se va en solicitud de medidas cautelares, de medidas preventivas, ¿no? Para evitar que se me sigan vulnerando o agrediendo derechos fundamentales. A la Corte Interamericana se va cuando se demanda para exigir responsabilidades. Caso, por ejemplo, de los comerciantes de San Andresito, al que de alguna manera estuvimos vinculados, que dio lugar a ese monumento que ustedes ven ahí en el Parque de los Niños, en la esquina de la universidad. Allá se fue para exigir la responsabilidad del Estado. ¿Quiénes fueron? Las personas que se sintieron víctimas de ese acto que demandó responsabilidad del Estado y que ameritó la condena del Estado colombiano. Entonces, las personas individualmente consideradas pueden acudir a hacer uso de los mecanismos o de las acciones que el derecho internacional ha diseñado para que concurran en solicitud de protección o exigiendo las responsabilidades de quienes han vulnerado, de los sujetos de derecho internacional que han vulnerado sus derechos o que han menoscabado de alguna manera con sus acciones omisivas o sus acciones también propiamente dichos, los intereses o el patrimonio de quienes se sientan víctimas del mismo. Finalmente, un argumento que coadyuva la tesis de que los individuos son sujetos del derecho internacional, porque hay determinadas conductas que la normatividad internacional, sobre todo el derecho penal internacional que existe,
lo mencionamos así cuando hablamos en las primeras clases de las ramificaciones del derecho internacional. El derecho penal internacional ha definido como delitos internacionales una serie de conductas. La piratería, por ejemplo, internacional, el terrorismo, los crímenes de guerra, los genocidios. ¿Sí? En esas eventualidades, el individuo, considerado como tal, es sujeto de responsabilidad ante las instancias judiciales internacionales. Y si es sujeto de responsabilidad ante estas instancias es porque tiene la condición de sujeto del derecho internacional en esas condiciones, en esa coyuntura o bajo esas circunstancias. Por eso decimos es un reconocimiento que tiene una subjetividad un tanto limitada si la comparamos con el reconocimiento y la capacidad jurídica de los demás sujetos del derecho internacional. Por supuesto, es limitada. Pero no hay duda de que a partir de estas 4 consideraciones que aquí hemos presentado, la doctrina ha podido estructurar la condición de sujeto del derecho internacional. ¿Recuerdan ustedes el juicio de Nuremberg, por ejemplo? Responden, ¿sí? Ante una instancia judicial internacional, los funcionarios del Tercer Reich, del gobierno fascista del señor Hitler, por los crímenes de guerra, por los genocidios, por las barbaridades que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y sin duda van allá como sujetos del derecho, juzgados por el derecho internacional por delitos que corresponden a la esfera penal internacional, y eso los pone en la condición de sujetos del derecho internacional. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ninguna? Claro, el tema hasta el momento. Sí, doctor. Sí, señor. Bien. Bueno, tenemos todavía un tiempo más de clase. Vamos si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud en relación con el tema que hemos tratado, abordemos un nuevo capítulo de la asignatura. Lo que llamamos aquí en el programa la 4ª unidad o el 4º gran capítulo del programa que elaboramos para el desarrollo del semestre. El tema son los tratados internacionales. Me voy a trasladar a las diapositivas. Me voy a trasladar a la diapositiva. Vamos a ver cómo las ubicamos aquí. Perdónenme un segundito. No se puede minimizar aquí. Doctor, debe cerrar el archivo que sí. Transmitiendo. Le da escape y lo cierra. Pero es que no me permite cerrarlo porque me dice que mientras la grabación está en curso no la puedo cerrar. No es la llamada, sino el archivo. Espérate, como tal. a Usted ya ver. dejó de compartir la pantalla, ¿cierto? Sí. Ahora a ver si por acá lo encontramos. No, aquí no lo encontramos. Aquí no lo encontramos. Aquí sí está el problema, poder ubicarlas. No, aquí no me sale la diapositiva actual. Me decía que hiciera qué, excúsame. Donde estaba proyectándonos la diapositiva a nosotros, le dice escape, o sea, para cerrar esa presentación. Aquí la encontré. Ok. Bien. Entonces entramos a un nuevo capítulo, la unidad 4ª, que se concreta en el tema del derecho de los tratados. Derecho de los tratados. Los tratados son una fuente del derecho internacional. Es la fuente tal vez más importante del derecho internacional. Cuando hablamos de fuente es los actos a través de los cuales emanan las normas jurídicas del derecho internacional. Y los tratados son
normas del derecho internacional. Nos vamos a ocupar de algunos aspectos, no todos los aspectos, porque el curso se haría extenso en demasía, más ya del tiempo que realmente disponemos, pero voy a presentar en la clase de hoy y probablemente en la próxima clase algunos de los elementos capitales de la Convención de Viena, en general del régimen de los tratados internacionales. En primer lugar, quiero hacer alusión a algunos conceptos previos del derecho internacional. Voy a ampliar la imagen. Sí. Algunos conceptos previos para ubicar, digamos, el tema del derecho de los tratados y para precisar, digamos, el entorno de la expresión Convención de Viena. Yo aquí lo he denominado conceptos previos, ¿sí? ¿Qué llamamos por convenciones de Viena? Lo vamos a ver aquí porque hay varias, pero lo que quiero advertir es lo siguiente en primer término. En la ciudad de Viena, vean aquí esta panorámica de Viena, una de las ciudades verdaderamente paradisíacas, ¿sí? No de otra manera puede ser cuna de tanto músico, de tanto filósofo, de tanto hombre dedicado a las artes del intelecto. Bien, en la ciudad de Viena se han celebrado varias convenciones relacionadas con los tratados internacionales. No solamente con los tratados internacionales, Viena ha sido de vieja data escenario de muchos encuentros internacionales y allí han operado y se han pronunciado diferentes organizaciones internacionales y hay, digamos, textos del derecho internacional diversos que tienen como sede de nacimiento, de producción, la ciudad de Viena. Debe ser que este colorido y este paisaje inspira para producir esos documentos. Pero aterrizando el tema en materia de derecho de los tratados, la ciudad de Viena ha sido sede de 3 eventos. Cada uno de esos eventos ha producido, ha elaborado, ha expedido lo que llamamos convenciones de Viena, y todas esas convenciones de Viena aluden al derecho de los tratados. Pero desde luego, no todas esas convenciones son iguales. Si bien aluden en general al tema de los tratados, por supuesto, cada convención de esas tiene sus propias características. Entonces, la primera de las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados es la que se expide en el año de 1969, en noviembre 23 de 1969, si no estamos en mayo, creo que es en mayo, no me deja ver aquí la ficha, es en mayo de 1969 que se expide la Convención de Viena. La Convención de Viena se expide la primera Convención de Viena. Esta es conocida en el ámbito jurídico como la Convención 1 de Viena. Cuando hablemos de la Convención 1 de Viena, estamos aludiendo a la Convención del año 69 que regula el derecho de los tratados. Esa es una convención que se elabora tras un proceso de varios años en la que participan, pues obviamente, especialistas en ese tema y que se gesta y finalmente se produce por idea de Naciones Unidas. Ya veremos un poquitico más adelante con más detalle sus características. Lo que quiero aquí es particularizar las convenciones de Viena que existen. La primera, la del año 1969, conocida en el mundo jurídico internacional como la Convención 1 de Viena. La Convención 1 de Viena. ¿De qué se ocupa el elemento cualitativo sustancial de la Convención de Viena 1? Es que se ocupa únicamente de la celebración de tratados entre los estados. Entonces tengamos claro de entrada el marco regulatorio de la Convención 1 de Viena de 1969, que es sobre el derecho de los tratados, pero de los tratados, mis queridos jóvenes, que celebran entre sí los estados y únicamente los estados. A eso se refiere la Convención 1 de Viena de 1969. Convención 1 tiene por objeto regular la celebración de los tratados que celebran únicamente los estados. La Convención 2 de Viena es de 1986. ¿De qué se ocupa la Convención de Viena de 1986? Del derecho de los tratados
que celebran los estados y las organizaciones internacionales. Entonces, Colombia puede celebrar un tratado con la OIT, por ejemplo. ¿Sí? ¿La OIT es un estado? No. ¿Es un sujeto de derecho internacional? Sí, pero no es estado. Por consiguiente, la Convención de Viena II traza el marco en el cual se debe desarrollar ese tratado que se suscriba a un estado con una organización internacional. O una segunda eventualidad, los tratados que celebren entre sí las organizaciones internacionales. A título de ejemplo, la FAO y la UNESCO podrían hacer un tratado. Claro, son dos sujetos de derecho internacional. Son ambas organizaciones internacionales. ¿Pueden celebrar entre sí tratados? Sí. Pero por supuesto se rige por la Convención 2 de Viena y no por la 1, porque la única es exclusiva para los tratados entre los estados. Naturalmente, en la Convención Viena de 2 hay normas que complementan en algunos aspectos la Convención 1, que aquí, insisto, se refiere únicamente a los tratados entre estados. Si ustedes comparan los dos textos, van a encontrar que a ratos es como si fuera el mismo documento. Es más, coinciden muchos artículos. Sí, el artículo 2 de la Convención de Viena es casi el mismo artículo 1, es el mismo artículo de la Convención 2, el artículo 26. Hay coincidencias, a veces uno piensa que estamos como en el mismo texto, pero finalmente son dos documentos perfectamente diferentes. La Convención de Viena 2 dispuso en su artículo 85 que entraría en vigor o entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o adhesión por los estados. Es decir, la Convención de Viena II dispuso que entraría en vigencia tan pronto el estado número 35 hubiese ratificado y se hubiese adherido a esa convención. Hasta el momento, si mal no estamos, solo 32 estados la han ratificado, por lo cual la convención no tiene todavía una plena vigencia o aplicación, porque no ha obtenido el número mínimo de 35 estados para que cobre vigencia, se haga efectiva la Convención de Viena. Hasta el momento, solo 32 estados la han ratificado. Se entiende por ratificación el agotamiento del trámite interno en cada estado para vincular la norma a su derecho interno y la presentación de la nota correspondiente, el canje de notas de que se habla en el lenguaje diplomático, en este caso ante la Organización de Viena, para decirle estamos listos para empezar a someternos a las pautas de la Convención de Viena. Finalmente, la Convención de Viena III, celebrada en 1978, cobra vigencia en 1996, que es relativa a la sucesión de estados en materia de tratados. ¿Qué ocurre cuando hablamos de las relativas, que es relativa o que se refiere su texto a la sucesión de los estados en materia de tratados? Se presenta una circunstancia cuando un estado desaparece, cuando un estado es absorbido por otro en los procesos de descolonización de que hablábamos hace un instante, ¿sí? Hay tratados que operan sobre los estados que desaparecen, que son absorbidos o que operan en función de los territorios que son descolonizados. Entonces la comunidad internacional se dijo, ¿en qué estado quedan esos tratados? Desapareció el estado, lo que era antiguamente Checoslovaquia hoy no existe y ese territorio se lo repartieron otros estados o se creó una nueva república, ¿sí? Entonces, ese tratado que yo tenía con Checoslovaquia, ¿en qué queda? ¿En el aire? Entonces tuvieron que idear en Viena una convención, por eso se habla, es relativa a la sucesión de estados en materia de tratados. ¿Qué estado asume las responsabilidades que se derivaban de ese tratado frente a la eventualidad, decimos aquí, de que por virtud de la descolonización de los estados o como consecuencia también de los conflictos políticos en que desaparecen y se absorben estados, en Europa eso ha sido frecuente y es relativamente frecuente. Hace 20 años, qué sé yo, cuando la perestroika del año 90, ya vamos para 30 años, desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas después de 70 años. ¿Qué pasó con esos tratados? Si era una gran república y de esa gran república se volvieron 16 estados, ¿quién asume las responsabilidades que habían en ese tratado? Entonces, ese tema es lo que lleva a que la Convención de Viena se pronuncie en relación a la sucesión de estados en materia de tratados, valga decir qué estado hereda las cargas de los tratados que en ese momento están vigentes. Profe, sí. Profe, discúlpeme. La Convención de Viena II dice que fue en 1986 Sí. y la Convención de Viena III
en 1978. Sí. ¿Los años son correctos o de pronto? No, están correctos. Lo que pasa es que esta convención se expide primero, pero se aprueba después. ¿Sí? Se aprueba después. Gracias, gracias. Esta convención exigía en su artículo 49 la aprobación y ratificación de apenas 15 estados, razón por la cual relativamente entró prontamente en vigencia. Esto es un término relativo, ¿no? Porque del 78 en que se expide al año 96, pues han pasado 18 años. Los europeos, cuando se presentaron a finales de la década, a finales del siglo pasado, todos esos conflictos en Europa que decíamos llevaron a la disolución de la Unión Soviética, a la disolución de Checoslovaquia, a la disolución de Yugoslavia, repúblicas hasta hace pocos años de las cuales hoy no queda sin el recuerdo del nombre, hoy son otros estados, pues hace que los europeos corran rápido a ratificar esa convención y, por supuesto, cobró vigencia primero que la otra. Cobró vigencia primero que la otra, porque esta también tiene una circunstancia. Cuando hablo de esta me refiero a los tratados entre los estados y las organizaciones internacionales. Se han venido rigiendo por la Convención 1. Por eso decía, como hay tanta similitud, finalmente se han venido rigiendo, pero aunque tiene normas aquí particulares, y eso es lo que de alguna manera podríamos entender, ha hecho que los estados no tengan, digamos, un interés inmediato, una necesidad práctica de un interés estatal de correr a suscribir esta convención. En cambio, esta sí le surgió a los países europeos, y no solamente por los procesos de Europa, sino por los procesos mismos de descolonización, correr rápido a definir cómo era el tema de la sucesión de los tratados en esa materia. Aquí hablamos de las convenciones de Viena en el derecho colombiano. Valga decir, las 3 convenciones de Viena, ¿en qué estado están en el derecho colombiano? Y entonces volvemos a la Convención 1 de Viena. La Convención 1 de Viena es aprobada en Colombia mediante la Ley 35 de 1985 y Colombia la ratifica, es decir, le dice a la Convención de Viena que ya ha sido ratificada en marzo de 1986, razón por la cual esa convención rige para Colombia desde ese entonces, desde el año de 1986. Pero aquí ocurrió una circunstancia muy particular. Frente al artículo 25 de la Convención de Viena, Colombia hizo una reserva. Una reserva en el argot o en el derecho internacional significa que frente al instrumento internacional, el Estado, frente al tratado, el Estado puede expresar reservas en el cumplimiento de esa cláusula. Y Colombia dijo, yo voy con la Convención de Viena, la apruebo, la ratifico, pero en relación con el artículo 25 hago reserva, lo que significa en lenguaje más cristiano que el artículo 25 de Viena no era aplicable para Colombia porque se hizo la reserva. La reserva es una figura, en la próxima clase hablaremos de ella, en la que los estados pueden, frente a los textos del tratado, formular ciertas razones, expresar que, si bien acogen el tratado, frente a determinadas normas, hacen reservas que no lo comprometen. Y entonces Colombia, frente al artículo 25 de ese tratado, expresó una reserva. Ya veremos ahorita de qué se trataba la reserva. Ustedes recordarán que cuando expusimos el tema de los tratados aquí, del control constitucional de los tratados, dijimos que los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias no eran susceptibles de control constitucional antes de 1991, porque esa fue la tesis sostenida por la Corte, que entonces ejercía el control constitucional. Y entonces esta ley, pues por supuesto, no fue sometida a control constitucional, porque la tesis de la Corte era eso. Y si llegaba a la Corte se declaraba inhibida, es decir, no hacía pronunciamientos de fondo sobre la constitucionalidad de esa ley aprobatoria. Y llegamos al año 91, pues ya venimos desde el 86 sometidos a la Convención de Viena 1. Llegamos al año 91, comenzamos la nueva Constitución y en el año 2006 un ciudadano le da por demandar la Convención de Viena, ¿sí?, en relación con la reserva, con el artículo 25 de la Convención de Viena. Dijo que esa convención, que la ley aprobatoria de esa convención, de ese tratado, porque la Convención de Viena es un tratado, era violatoria de la Constitución nuestra, ¿sí?, y que por consiguiente debía declararse la inexequibilidad correspondiente de la Convención de Viena en ese aparte. La Corte, por supuesto, conoce de la demanda, abre el proceso correspondiente, conoció de la demanda que fue formulada,
contra la ley aprobatoria en la que se alegaba la inexequibilidad del artículo 25 frente al artículo 200, del artículo 25 de Viena frente al artículo 224 de la Constitución nuestra. Aquí está, digamos, una foto representativa de la Convención de Viena. Aquí la paradisíaca ciudad de Viena nuevamente, para fijar algunas imágenes alusivas a ese evento. ¿Qué dijo el accionante en aquel entonces? Sí, dijo el accionante en relación, el argumento de su demanda era básicamente que el artículo, es que la página aquí, la foto de usted no me deja ver el texto completo. El argumento del accionante es que la norma, la citada, la aplicación provisional de que habla, ¿qué decía el artículo 25 de Viena? Voy a ser más puntual en ese sentido. El artículo 25 de la Convención de Viena dice que un tratado celebrado por los estados puede ser puesto en aplicación de manera provisional, primero, si el propio estado así lo dispone, segundo, si los estados negociadores así lo han convenido. Entonces, Viena dice, usted, estado, puede suscribir, celebrar el tratado y lo puede poner inmediatamente en aplicación con fundamento en el artículo 25 de la Convención de Viena. El artículo 224 de la Constitución nuestra dice lo siguiente. El artículo 224, en cuanto habla de las relaciones internacionales, cuya dirección le corresponde al señor presidente de la República, dice: los tratados para su validez deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan. Es decir, la Constitución nuestra admite que un tratado en materia económica puede ser puesto en aplicación inmediata por el presidente sin agotar el trámite de aprobación mediante ley y sin agotar el trámite de revisión de constitucionalidad que se prevé para los tratados internacionales. Es una aplicación con carácter provisional, dice la Constitución, que desde luego si el Congreso no la aprueba, hasta ahí llega. Y si la Corte la declara inexequible, pues por supuesto también ahí muere la aplicación provisional, cesa. Pero la puede poner en aplicación. ¿Cuál es la razón de ser del constituyente para prever esta excepción? Que hay coyunturas económicas internacionales que son de momento, por supuesto, son coyunturales, que los estados deben aprovechar, porque si sometemos la ley, sometemos el tratado a la aprobación de la ley y a la aprobación de la constitucionalidad de la Corte, pueden pasar 2, 3 años, qué sé yo, finalmente cuando se vaya a aplicar ya no existen las ventajas de la coyuntura económica que motivaron la celebración del tratado. Por eso se permite por el constituyente que el presidente pueda poner en aplicación con carácter provisional ese tratado. Entonces, ¿qué dijo el demandante? A la Corte le dijo: esa convención de Viena es inconstitucional. Por supuesto, la ley aprobatoria, porque se demanda es la ley aprobatoria, es inconstitucional porque el artículo 25 dice que se puede poner con carácter provisional en vigencia cualquier tratado, porque Viena no especificó el ámbito del contenido del tratado. En la Convención de Viena, cualquier tratado se puede poner en aplicación provisional por los estados si así lo han convenido o así lo determina el estado. Y el accionante dice, y la Constitución colombiana dice que solamente son los tratados de carácter económico. Luego la Convención de Viena amplía el espacio de los tratados provisionales que el constituyente nuestro no contempló, razón por la cual, señora Corte, declare la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado en ese artículo pertinente. ¿Qué dijo la Corte? La Corte consideró que el gobierno había hecho en su momento la reserva, es decir, cuando el gobierno hizo la reserva quería decir que ese artículo no aplicaba para Colombia. Y que después de la Constitución del 91 y al año 2006, cuando la Corte hizo la revisión de constitucionalidad, Colombia no había retirado la reserva. Luego la Corte dice, si Colombia no la ha retirado, la reserva está vigente, y si la reserva está vigente quiere decir que la cláusula no rige para Colombia, luego la demanda no tiene sentido, por eso la Corte se declaró inhibida mediante sentencia C-321 del año 2006. Tras hacer ese análisis, la Corte dijo, aquí no hay razón para fallar de fondo, la circunstancia fáctica es esta, razón por la cual me declaro inhibida para pronunciarme de fondo, y por supuesto, al declararse inhibida,
pues no resuelve el asunto y las cosas se mantienen en el estado en que están. Esa es la única sentencia que ha estudiado la constitucionalidad de la Convención de Viena del 69. Es la única sentencia que la ha estudiado. Un estudio que fue parcial porque se contrajo únicamente al artículo 25, no miró otros aspectos en que eventualmente pueda resultar inexequible o contraria al ordenamiento constitucional vigente el Tratado de Viena. Luego queda abierta, a alguno de ustedes ojalá se le mida el tema, la posibilidad de que en el futuro, si Colombia llega a retirar la reserva, que todavía está vigente, puede que mañana el gobierno colombiano diga retiremos esa reserva. ¿Sí? Lo cual puede hacer, claro, Colombia tiene potestad en el marco del derecho internacional para presentar y para retirar reservas. En la eventualidad en que Colombia retire esa reserva, en el marco de la tesis proferida por la Corte en la 321 del 2006, queda abierto el camino para que a través de una nueva demanda la Corte aboque el pronunciamiento de constitucionalidad en la relación Convención de Viena del 69, Constitución del 91. Porque digo, antes del 91 no se hacían estudios de constitucionalidad, después del 91 dijo la Corte, solo hago control oficioso de los tratados que se suscriban con posterioridad al 91, lo es anterior, no tengo que hacer control oficioso, solo hago control cuando se presenten acciones de inexequibilidad, se presentó la acción, se declaró inhibida, luego el camino por vía de acción pública está nuevamente abierto para que en el futuro, eso sí, condición sine qua non, es que Colombia retire la reserva. El día que la retire, podría perfectamente reabrirse esa discusión. El estado de la Convención 2 de Viena, en Colombia. Colombia la aprobó en primera oportunidad mediante la ley 194 del 95, pero cuando esa ley aprobatoria del Tratado de la Convención de Viena 2 fue al juicio de constitucionalidad, ya estábamos después de la Constitución del 91, la Corte la declaró inexequible porque la Corte la declaró inexequible mediante la sentencia 255 del 96 porque la Corte encontró que en el proceso de trámite de la ley en el Congreso de la República se presentaron vicios en el procedimiento de expedición. Entiendo que algunos artículos de la Convención de Viena no fueron objeto de discusión, en más no se incluyeron en el texto por allá en una comisión del proyecto a discutir y entonces se aprobó sin haber incluido esos artículos y se cometieron algunos otros hierros en ese trámite del proyecto y finalmente, pues cuando la Corte hace la revisión, decreta la inconstitucionalidad por vicios de forma. Razón que habilita al gobierno para volver a presentar el proyecto de ley al Congreso para corregir los vicios de forma que la Corte advirtió y el Congreso mediante la ley 406 del año 97 la aprueba y la Corte revisa su constitucionalidad declarándola exequible en la sentencia C400 del 98 que ustedes ya conocen, a la que hemos hecho mención, porque dijimos en su momento es la sentencia que con todas las críticas y los cuestionamientos que desde diversos ángulos de la doctrina se le han formulado de la sentencia que se constituye en precedente en materia de tratados internacionales en Colombia. Que la Corte cambie mañana esa tesis y constituya una nueva doctrina es probable. Es probable que eso acontezca, pero mientras no acontezca, esta es la sentencia judicial precedente en materia de tratados internacionales. ¿Sí? Es precedente en materia de tratados internacionales. Frente a la Convención 3 de Viena, Colombia aún no la ha aprobado. Por supuesto, si no la ha aprobado, menos la puede haber ratificado. La razón es muy sencilla, Colombia no tiene interés, los estados latinoamericanos no tienen interés en esa convención, porque esa no es la realidad de los estados latinoamericanos, esa era una realidad más de Europa y de pronto más de los países europeos por los procesos de descolonización y por los procesos de fragmentación política que Europa ha vivido. Ha sido una característica de Europa, aparecen y desaparecen estados con suma facilidad. Y en la década, a finales del siglo XX, eso se presentó y eso es lo que motiva la Convención de Viena 3 y es lo que motiva que los estados corran a suscribirla, a ratificarla y a ponerla en vigencia para poder tener un criterio jurídico, una pauta jurídica en orden a resolver el tema de la sucesión de los tratados en relación con los territorios descolonizados o con los territorios que desaparecen como estados. Por eso aquí la ponemos con un interrogante, vea. ¿Sí? El interrogante es, ¿qué puede pasar con la Convención de Viena si no tenemos un interés directo? Pues por lo menos en el inmediato futuro no creo que haya una razón
así de fondo que amerite que el Estado se desgaste en la aprobación de esa convención y luego en los trámites de revisión de constitucionalidad y finalmente comprometerse en un negocio que no le interesa, en el que no tiene interés fáctico, real, material, sustancial. ¿Sí? A menos que mañana, estados dominantes en la comunidad internacional para terciar fuerzas a su favor le digan a Colombia, corra, ratifique, vincúlese a la convención porque necesitamos que su voto nos ayude en un determinado tema o adoptar una determinada posición, digamos. Eso ya sería un poco más teórico, pero en principio Colombia no tiene interés. Luego, la circunstancia es Convención 1 de Viena aprobada, ratificada y en vigencia en Colombia. Convención 2 de Viena aprobada, ratificada, pero como no ha entrado en vigencia, pues no se puede decir que Colombia haya practicado o ejercitado la Convención de Viena 2 y Convención 3 de Viena, Colombia ni la ha aprobado ni la ha ratificado. Y la razón que expongo es la que aprecio. Pues no, del contenido de ese tratado de Viena 3 no se desprende para Colombia realmente ningún, porque es una muy puntual en materia de tratados, es muy puntual esa convención y se orienta a soluciones muy precisas, no generales o universales, ¿sí? Sino a soluciones muy precisas de situaciones prácticas que son de común ocurrencia en Europa y lo fueron en el continente americano durante los procesos de descolonización. Finalmente, bueno, algunos antecedentes de la Convención de Viena. Aquí, a título de recorderis, ustedes traigan a la memoria todos esos capítulos o episodios de clase en el que hablamos de la formación de los tratados, de cómo desde tiempos antiquísimos las comunidades primitivas mismas celebraron acuerdos que tienen hoy en día aceptación como si fuesen tratados internacionales, que esos tratados internacionales pues se celebran no solamente desde tiempos antiquísimos, Roma, Grecia, en el periodo medieval, a lo largo de todos los siglos de la historia los estados han hecho tratados, pero los hacían fundados básicamente en la costumbre internacional. La costumbre es una fuente del derecho y la costumbre internacional fue la primera gran fuente del derecho internacional. No existía una codificación en materia de tratados. Y eso es lo que lleva a que Naciones Unidas, bueno, aquí decimos, no existía una codificación en materia de tratados internacionales. Naturalmente, antes de Viena de 69, la celebración de tratados se orientaba por el derecho consuetudinario, por la doctrina de los autores, por algunas jurisprudencias internacionales y por la llamada política del poder. Quien tiene la fuerza política delineaba las condiciones y el régimen del tratado. Doctor, perdón. Sí. Está la compañera Daisy que se le puede aceptar, que se salió y no pudo ingresar. Gracias. Ya, muy amable. No existía hasta 1969, no existió. Innumerables tratados históricos tratados internacionales a lo largo de los siglos, amén. Pero no existía un estatuto, un código de tratados internacionales. Hay un antecedente valioso en la comunidad americana. La sexta Conferencia Internacional de los Estados Americanos, celebrada en 1928 en La Habana, Cuba, allí se reúnen los estados americanos y elaboran, entre otros tantos temas que trataron en esa conferencia internacional, elaboran un documento a través del cual acuerdan cómo celebran los estados de la comunidad americana sus diversos tratados internacionales. Y algunos estados americanos, bajo esas pautas, alcanzaron a celebrar algunos tratados, ¿sí? Hay también un documento por allá del año 1935 que creo que es hecho en la Universidad de Harvard que intentó convertirse como una especie de norma tipo para la celebración de tratados internacionales, pero eso no tuvo ninguna acogida, no caló realmente en el ambiente internacional. Este sí, porque los estados americanos se comprometieron y digo, algunos estados alcanzaron a celebrar uno que otro tratado bajo las pautas trazadas por la Conferencia de La Habana de 1928. Pero universalmente no existía un estatuto, ¿sí? Ni este de La Habana alcanzó a tener siquiera en todo el continente americano una dimensión tal como para crear un derecho de los tratados del ámbito americano, ¿no? Fue una norma ahí más convencional como tal que realmente un tratado que tuviese fuerza imperativa, como tiene hoy la Convención de Viena para quienes se han sometido a sus dictados. Y entonces, pues los tratados hasta 1947 giraban sobre lo que decía hace un instante, la costumbre internacional, sobre algunas pautas jurisprudenciales,
sobre los lineamientos o las condiciones que imponían las partes y generalmente en esos tratados hay una parte dominante que pone las condiciones, en fin. En 1947, la ONU se crea en 1945, es una de las primeras grandes conclusiones al finalizar la Segunda Guerra Mundial, recomponer la comunidad internacional para procurar que no vuelvan a ocurrir episodios de esa magnitud. Y se crea la ONU en semejanza un tanto a lo que fue la antigua Liga de las Naciones. Y la ONU, que se crea en 1945, comienza a operar en 1946. En 1947 crea una comisión de derecho internacional en Naciones Unidas. La integró por muy importantes juristas de la época, con el propósito de compendiar, agrupar o codificar en un solo texto el derecho internacional consuetudinario de los tratados, acogiendo las prescripciones del jus cogens, vocablo latino que significa derecho común obligatorio, impositivo o derecho necesario. El jus cogens es un principio del derecho internacional. Está previsto en el artículo 53 de la Convención de Viena. Sobre él iremos un poco más adelante. ¿Sí? Y esto es lo que hace que en 1969 finalmente se acoja por la Convención de Viena todo el estudio que estos juristas de la ONU elaboraron durante muchos años. La comisión realmente se crea en el 47, pero comienza a funcionar hacia el año 51-52. Por eso es que decimos que duró 15 años elaborando el texto de lo que finalmente se aprueba en Viena. No fue un trabajo sencillo, no es un trabajo pues de poca carpintería o de baja monta. No, es una obra jurídica realmente de unas grandes dimensiones y ya voy a decir por qué razón, entre otras tantas. Entonces, aquí se acoge. ¿Por qué la ONU crea la Comisión de Juristas? Porque la ONU, decía hace un segundo, se creó para procurar que este organismo sirva como un ente que procure evitar nuevos conflictos de esa magnitud. Y obviamente la ONU entiende que uno de los elementos que ayuda a suavizar los conflictos internacionales es que la celebración de los tratados tenga pautas y normas claras y definidas en relación con los mismos, porque la ausencia de una normatividad se puede prestar a juicio de la ONU para que se presenten diferencias que pueden terminar, digamos, de alguna manera en conflictos. Que la Doctor, ONU qué pena. sí. Sí. ¿Será que este tema que sigue a continuación lo podemos ver en la siguiente clase? Es que estamos cansados. Estamos sobre ya. el tiempo, sí, señorita, ni más faltaba. Yo soy por sobre todo un humanista y pongo... Muchas gracias. Entonces, dejamos el tema y le agradezco mucho que me haya llamado la atención. Me encarreto a ratos, no tengo reloj aquí, como la pantalla no me da, porque tengo la diapositiva. Estamos ya 2 horas. Bien, les agradezco mucho. Dejamos ahí Gracias, el tema. Seguimos en la próxima charla. Muy amables y... Muchas gracias. No, profe, a usted, muchas gracias. Bueno, pues. Muy amable, muy amable. Doctor, muchas gracias. ¡Profe! Diga. Profe, muchísimas gracias. Profe. Sí. Profe. Ay, hola, profe. Profe, es que tuve un inconveniente y no pude enviar el primer trabajo a tiempo. Yo lo tuve que adjuntar con el segundo trabajo. Bueno, o sea, está en la plataforma, pero fuera de términos. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, bien, muy buena noche para todos, muy amable. Buenas noches. Descanse. Bueno, Profe, gracias, profesor. Que esté... Profe, el trabajo mío del grupo es el jus cogens. No sé cómo usted habló de él. Ah, ya, sí. Para Sí, recordarle, si usted, cuando en el momento que lo permita, con mucho gusto, o a su disposición, ¿yo? Bueno, correcto, profe. correcto. Muy amable, gracias. Bueno.